Yo sé que muchos pues estarán diciendo, se han enloquecido, que hacen los de la Alhambra con vinos. Se nota que están en funciones. Y entonces, pues bueno, pues no, realmente el alcalde nos va a explicar, Marino nos va a explicar esta bonita historia que nos une con el Castillo de la Mota, que cuentan que cuando cae o cuando se conquista por parte de los cristianos el Castillo de la Mota, el visir pues le dice al sultán que Granada se perdió, que había que pasar la capital a Málaga porque ya era insostenible. El Castillo de la Mota era la gran fortaleza de la Alhambra. Y queremos celebrar pues, la historia que vamos a ver ahora pues, con un pequeño acto. Va a ser un acto muy bonito, emotivo, en donde vamos a probar dentro del quinto centenario de ese maravilloso viaje de Carlos V que nos transformó tanto, y miren dónde estamos. Pues vamos a hacer un pequeño acto para celebrar los vinos que tomaba Carlos V, los vinos que Carlos V celebró, que les parecieron tan buenos. Y sencillamente pues serviremos unas copas del vino que generosamente nos regalan el Ayuntamiento de Alcalá de Real y sus vinateros. Y bueno, pues haremos una pequeña cata en la parte de cañones de aquí del Palacio de Carlos V, en el contexto del Festival de Música y Danza, en donde tenemos una programación muy especial dedicada a este quinto centenario. Y en concreto, el domingo 21, pues tenemos la misa de coronación que se le celebró al emperador. Y bueno, pues antes de ese concierto, pues tendremos la oportunidad de tomar estos vinos. Y bueno, pues que le dejo al alcalde que nos cuente cuál es el contexto y por qué están aquí los vinos. Muchas gracias, Rodrigo. Para nosotros es un auténtico honor y privilegio estar en un lugar tan mágico y especial como es la Alhambra y este palacio de Carlos V, y es un lujo que valoramos y que desde luego nunca vamos a olvidar. Aunque es la primera vez que venimos como institución, el Ayuntamiento de Alcalá, la verdad es que desde una perspectiva histórica se puede decir que Alcalá vuelve a un lugar que le ha sido muy familiar en el pasado y con el que comparte una larga historia común que hoy tratamos de rescatar a través de uno de los muchos elementos que conectan a Alcalá con Granada, a la fortaleza de la Mota con la Alhambra, como es el vino de Alcalá la Real. Un vino que vuelve a un espacio que le fue tan cercano como es la Alhambra con su Puerta del Vino, un lugar donde durante siglos fue vendido y apreciado como uno de los caldos más extraordinarios que tenían el privilegio de entrar en Granada, pues no todos podían hacerlo. Y en el doble marco, como ha explicado Rodrigo, en el doble marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y en el 500 aniversario de la llegada de Carlos V y su esposa Isabel de Portugal aquí a Granada, con paso previo también por Alcalá, desde el Patronato de la Alhambra y el Ayuntamiento se establece una colaboración en un original evento, como ha explicado Rodrigo, enológico musical que se llama Los vinos que tomó Carlos V. Y antes de adentrarnos en ese evento, que ya ha explicado Rodrigo, y para poder contextualizarlo, le haré una breve reseña histórica que explica el motivo de esta presencia. Miren, se tiene constancia de la presencia del vino de Alcalá en las festividades por la toma de esta ciudad en 1492. Existe un documento en el Archivo Municipal de Granada que dice así, dice: solo fueron servidos los vinos riquísimos de Alcalá la Real a los reyes católicos don Fernando y doña Isabel en la ciudad de Granada, en los festejos hechos en dicha ciudad con motivo de la Reconquista. A partir de ese momento y durante siglos, la presencia y fama del vino de Alcalá en Granada y su Alhambra fue extensa. De hecho, se fundamenta en un privilegio concedido por Fernando el Católico en 1515 y confirmado por su nieto Carlos V un 20 de julio de 1526, justo en este lugar de la Alhambra. Es el llamado privilegio del vino, un documento de extraordinario valor que vamos a regalar al patronato, que custodiamos en el archivo de Alcalá, en el que el emperador, tras recibir ese 20 de julio una comitiva alcalaína, reafirma la exclusividad de entrada para los vinos de Alcalá en Granada y la Alhambra, exclusividad que se mantendría durante toda la Edad Moderna. Y hoy, 500 años después, y un motivo también de conmemoración, venimos los mismos regidores de Alcalá con nuestro vino. En este largo tiempo son numerosas las referencias documentales sobre la presencia de los caldos de Alcalá en las principales celebraciones de esta ciudad, en multitud de tabernas, la Alhóndiga,
y en especial en la Puerta del Vino de la Alhambra, también en numerosas familias de toda condición. El evento que proponemos consiste en esa degustación que ha explicado Rodrigo en el marco del concierto Música para la Coronación Imperial de Carlos V. Son vinos de la bodega de Marcelino Serrano, una persona ya fallecida y de tremenda importancia en la recuperación de los vinos de Alcalá la Real y con ellos de una parte de nuestra historia e identidad. Y nos acompaña hoy su hija Blanca. Se va a servir un vino blanco, Blanca María, fermentado 12 meses en barrica de roble francés, a partir de la variedad Chardonnay, y un tinto Marcelino Serrano, envejecido 23 meses en barricas de roble francés, procedente de viñedos ecológicos de Alcalá la Real. Producto 100% autóctono. Y pudiera parecer que una degustación de vino sea un acto de escasa repercusión, pero en realidad, y como ha dicho Rodrigo, detrás de esta actividad no solo está la presencia de Alcalá y sus vinos en este inmenso marco que es la Alhambra, también está la figura del emperador y su labor poco conocida en favor de las modestas poblaciones de frontera como Alcalá, a la que protegió garantizándole un futuro durante siglos que no ha permitido llegar hasta hoy. Estar aquí también hoy rendirle homenaje al emperador en un lugar en el que recibió a nuestros antepasados. Detrás de estos sencillos actos también aspiramos a una repercusión mayor, como es el simbolismo de unir el pasado con el presente a través de elementos culturales como la música y el vino, tan distintos y a la vez tan complementarios. Y también es una invitación a volver la mirada a la antigua frontera de Granada, en la que la fortaleza de la Mota fue principal bastión de los reyes católicos desde el que se gestó y se lanzó la conquista de esta ciudad. Difícilmente se pueda entender la historia del reino nazarí, la vida en la frontera y las relaciones de Granada con Castilla sin conocer a Alcalá, una ciudad considerada llave de Granada. Y esa llave también nos une, es el emblema de nuestro escudo y a la vez el emblema para conseguir la capitalidad cultural por la que tanto trabajó Juan Ramón Ferreira, alcalaíno, al que quiero recordar con cariño y con el que ya en su día hablamos de esta posibilidad que hoy se hace realidad. Quiero invitar desde aquí a todos los granadinos a conocer una historia compartida entre Alcalá, Granada, la Alhambra y la fortaleza de la Mota, que tuvo en la frontera y en el vino sus elementos más notables, pero a la vez a la que se suman muchos otros que invito a descubrir. Muchísimas gracias y quiero dar la palabra también, si me permite, Rodrigo, a Francisco Toro Ceballos, cronista de Alcalá, que nos dará algunos apuntes históricos también sobre la presencia del vino. Bueno, buenos días, lo ha dicho el alcalde, todo. Cuando se toma Alcalá la Real, en el poema de Alfonso XI y la crónica se cuenta que pusieron en Cuentos una superba torre y lo hacen con sarmientos. ¿Qué producción árabe tenía que haber en Alcalá para usar los sarmientos que tienen muy poco poder calorífico para poder derribar una soberbia torre? Isabel concede el privilegio, se toma Granada y Alcalá pierde la importancia que había tenido durante 150 años, 1341-1492. Entonces los alcalaínos le piden a los reyes que le den más privilegios y uno de ellos es el vino. Para que se pueda entrar en la ciudad de Granada y en la Alhambra, siempre se cita separado su Alhambra y la ciudad de Granada. Durante 3 meses, que en algún momento fueron 6, solo se podía entrar a vender vino de Alcalá en Granada. Posteriormente tendríamos que discutir, que no lo vamos a hacer, qué era el vino de Alcalá. Los granadinos, claro, se preocupaban mucho de que teniendo poca tierra se vendía mucho vino en Granada. Pero voy a dar un salto. 1611, expulsión de los moriscos. Han pasado 180 años de la conquista de Alcalá. Y Alcalá, los regidores, le piden al rey que no expulse a los moriscos porque los moriscos gacís de Alcalá son los únicos que saben trasegar el vino. Es decir, en 180 años los alcalaínos no se habían preocupado por aprender el trasiego del vino. Fijaros la importancia de este producto y la unión que tenemos entre la ciudad de Alcalá la Real y la Alhambra y la ciudad de Granada. Pues
Pues Ignacio, muchísimas gracias, muy interesante. Hay algo que yo creo que hay que reseñar, y es que estamos descubriendo también un poco una nueva historia, ¿no? Nosotros llamamos la nueva narrativa de la Alhambra, pero es que esa historia que nos contaron de blanco-negro, de unos contra otros, pues tampoco era tan cierto. Es decir, fíjate que nosotros sí sabemos que en la Alhambra también había vino, se bebía vino, o sea, lo sabemos de una manera científica, porque tenemos los restos arqueológicos de la cerámica, porque tenemos unas cacas en el suelo que vemos los diferentes estratos y sabemos el polen que estaba presente en las diferentes épocas. Y había polen de vides, y tú no tienes vides si no haces vino, ¿no? Y después también pues tenemos documentos históricos en los que se multa, pues por ejemplo, al bibliotecario del sultán por estar borracho. Entonces eso quiere decir que había vino. Y bueno, esto era una cultura de mezcla, ¿no? A mí me gustó mucho la visita al castillo, porque era esa visita también la que se veía en la frontera, que es el punto en donde pues unos reinos se hablan con otros, y bueno, pues nos damos cuenta de ese mestizaje, de esa comunicación que había entre culturas. No solo la frontera es guerra, sino también la frontera es mucho intercambio, ¿no? Y aquí yo creo que contamos también esa historia. Y me gustaría no olvidarme de uno de los grandes protagonistas de este evento, que es Antonio Díaz, que es el que nos llevó, nos sentó juntos en la misma mesa, y el que en la mesa del próximo domingo nos va a poner pues unos maravillosos manjares de sabor Granada, que va a ser el otro protagonista, y donde vamos a ver pues bueno, pues ese intercambio, ese diálogo, ¿no? entre las maravillas de Jaén y las de Granada, ¿no? Que siempre también es bonito. Para nosotros es muy importante ser pues también un factor de progreso para toda la región, ¿no? Para toda Andalucía, ser un factor de que la gente, bueno, tenemos, decimos que 2,7 millones, pero en realidad son más, ¿no? De visitantes en la Alhambra. La gente viene soñando la Alhambra y sale enamorada de Granada, y nos encantaría que también saliese enamorado pues de las otras bellezas que nos rodean, como es el caso de Alcalá la Real y su gran castillo, ¿no? Y ojalá que sirviese que nosotros pudiésemos de alguna manera señalizar a la gente que viene y que le interesa pues todo lo que es la arquitectura que aplicada a la defensa, digamos, vamos a no ser Trump, a la defensa, y que pudiese pues también visitar Alcalá la Real, que está aquí al lado y que es una ciudad preciosa, donde se come muy rico y la gente es muy amable y hospitalaria. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Ojalá sea así.